Buenos días familia, este nuevo y bendecido día. Empezamos un nuevo año y con él nuevos propósitos, nuevas metas, nuevas inquietudes, nuevas experiencias. Y seguramente hemos escuchado frases como: este año sí será diferente, voy a luchar por mis sueños este año voy a alcanzar mis metas. Pero cuando nos ponemos a pensar en estas frases o en estas metas que se pone, definitivamente nuestras metas, nuestros sueños son totalmente diferentes a lo que podemos encontrar en este mundo. Porque aun cuando escuchamos cosas o decimos cosas como: no desperdicies tu tiempo, no desperdicies tu vida, aprovecha el tiempo, o tal vez ese dicho de no dejes que la vida te viva, ¿no? Seguramente el mundo dirá: cierto, no podemos dejar que la vida nos viva, entonces hay que aprovechar nuestro tiempo, hay que aprovechar nuestra vida, dirán. Pero entonces dirán: entonces, ¿qué haremos para aprovechar ese tiempo? Y el mundo dirá: entonces este año iremos a fiestas, iremos a viajes, haremos maestrías, me compraré lo último de ropas. Pero nosotros no, porque nosotros somos creyentes. Y como creyentes nuestros pensamientos ya son diferentes. Nuestros pensamientos, nuestro actuar es totalmente diferente al actuar del mundo. Y sin forzar lo que debemos pensar, es natural, y seguramente ustedes mismos han pensado en ello, que cuando nos ponemos metas para este nuevo año, de repente empezamos a pensar en: este año voy a leer más tiempo la Biblia. Este año voy a orar mucho más. Este año voy a servir mejor a mi iglesia. Este año pasaré un mayor tiempo con mis hijos. Este año demostraré un mayor amor a mi esposa, a mi esposo. ¿No es cierto? Entonces nuestras metas van a ser diferentes. Nuestros objetivos son diferentes. ¿Por qué? Porque nuestros pensamientos también son diferentes. Porque nuestros pensamientos van conforme a la palabra de Dios. Y si nuestros pensamientos no son esos, entonces aún tenemos que renovar nuestro entendimiento con la palabra misma de Dios. Porque la meta final que tiene todo creyente, ¿cuál es? Tal vez a alguien le preguntamos en el mundo: ¿cuál es la meta final de tu vida? Alguien podrá decir: bueno, hacerme un gran profesional, tener mucho éxito, mucho dinero. Pero esa no es nuestra meta. Esa no es la meta de un creyente. La meta nuestra, ¿cuál es? De acuerdo a las Escrituras y de acuerdo a lo que el Espíritu Santo va poniendo en nuestro corazón, la meta es, cuando partamos de este mundo, es parecernos más a Cristo. Es ser lo más parecido a Cristo que podamos ser. Esa es nuestra meta, porque hacia eso el Señor nos ha llamado. Y por tanto, todo lo que hacemos cada día de nuestra vida, lo hacemos entonces para la gloria de Dios, conforme a su palabra. Por tanto, nuestro objetivo también va a ser diferente. Si nuestra meta va a ser llegar conforme a la estatura de Cristo, entonces también nuestra vida finalmente va a servir ¿para qué? Para darle gloria a Dios. Y entonces ahí es donde empiezan a cambiar nuestros objetivos y empezamos a diferenciarnos de este mundo. Y este nuevo año deberíamos nosotros aprender entonces a caminar, renovando nuestro entendimiento a través de su palabra. Ante cada circunstancia que la vida que nos toca enfrentar en la vida, deberíamos nosotros responder también, como tal vez Jesús respondió alguna vez. Jesús respondió: escrito está, cuando se enfrentaba a determinadas circunstancias. Y también nosotros debemos responder: Señor, tu palabra dice esto, o en su palabra dice esto, y por tanto nosotros debemos hacer esto. Y quiero meditar en el Salmo 34, que justamente nos va a llevar a poder pensar en algunas cosas que tenemos que hacer este nuevo año. Y leemos entonces el Salmo 34, quiero leer los primeros versículos. Dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandecer a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. El salmista está diciendo que debemos nosotros bendecir al Señor en todo tiempo, que debemos engrandecer al Señor, exaltar su nombre en todo tiempo. Seguramente el año que ha pasado lo hemos hecho. Hemos alabado al Señor, le hemos cantado, hemos exaltado su nombre, hemos bendecido su nombre, pero yo creo que algo que debemos hacer este nuevo año es aún bendecir más el nombre de Dios, buscar bendecir más el nombre de Dios, buscar exaltarle más, buscar cantarle más, buscar engrandecer más su nombre, buscar exaltarle más el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque su palabra dice eso. Su palabra dice que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Entonces, ¿cómo no alabarle a Él? ¿Cómo no exaltarle aún mucho más a Él? ¿Cómo su palabra no estará de continuo en nuestra boca? Dice: su alabanza estará de continuo en nuestra boca. Entonces,
este año que ha pasado, sí hemos seguramente alabado al Señor, le hemos exaltado, le hemos engrandecido, pero siempre hay algo más para poder hacer. Entonces, este nuevo año debemos proponernos eso. ¿Por qué? Porque su palabra dice que debemos engrandecerle, su palabra dice que debemos exaltarle en todo tiempo, su palabra dice que debemos bendecirle a Él en todo tiempo. Entonces, vamos a proponernos todos este nuevo año, bendecir al Señor aún más, exaltar aún más su nombre, cantarle apasionadamente, adorarle de una manera fervorosa, estar temprano de repente al inicio de los servicios en la iglesia para poder cantar junto con todo el pueblo de Dios las alabanzas, la adoración al Señor, en nuestras casas estarle cantando, estarle adorando al Señor. ¿Por qué? Porque su palabra dice que debemos exaltar a Dios en todo tiempo. Su palabra dice que debemos engrandecer el nombre de Dios en todo tiempo. ¿Y qué significa esto de engrandecer el Dios, exaltar el nombre de Dios? Justamente es eso, es poder levantar alabanza a Dios, que cuando otros escuchen de nuestros labios lo que hablamos de Dios puedan decir, oh, este parece que tuviese un Dios bien grande, porque miren cómo habla de las cosas, como habla, de las palabras que sale de su boca. Cuando un niño dice, oh, yo tengo un carrito pequeño, muy bonito, ¿qué idea nos hacemos? Nos hacemos la idea de un carrito pequeño, ¿no? Que el niño tiene. Pero cuando otro niño habla y dice, pero yo tengo un carro tremendo, y este carro tremendo suena duro, y cuando se mueve se moviliza por todos lados, enciende sus luces, y tengo que hacer espacio para que se mueva este carro, ¿qué idea nos damos? Nos hacemos la idea de un carro grande, de un carro bonito. ¿Y qué está haciendo este niño? Está engrandeciendo su carro. Entonces, de una manera parecida, cuando nosotros alabamos a Dios, engrandecemos su nombre, exaltamos su nombre de acuerdo a las palabras que salen de nuestros labios. Dice que la alabanza de Dios debe estar continua en nuestra boca, y entonces así lo vamos a hacer porque su palabra dice. Su palabra dice que le alabemos más. Su palabra dice que le alabemos en todo tiempo. Vamos con los siguientes versículos. En el Salmo mismo 34, del verso 4 al verso 8, dice: busqué a Jehová, y él me oyó, y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados, y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó, y le oyó Jehová, y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Ok, comienza diciendo: busqué a Jehová y él me oyó. Su palabra dice que si nosotros buscamos a Dios, él nos oye. Su palabra dice que si nosotros buscamos al Señor, él nos libra de todos nuestros temores. Su palabra dice que los que le miran a él son alumbrados, y sus rostros no serán avergonzados. La palabra dice que si el pobre clama, el Señor le ayuda y lo libra de todas sus angustias. La palabra dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. La palabra dice que es dichoso el hombre que confía en él. Entonces, su palabra dice que debemos buscar más al Señor. Y sabes, tu matrimonio necesita que tú busques más del Señor. Tus hijos necesitan que busques más del Señor. Tus padres necesitan que tú busques más del Señor. Tus hijos necesitan que tú busques más del Señor. Tu carácter mismo necesita que tú busques más del Señor. ¿Estás frío en la fe? ¿Estás desanimado? ¿Sientes que te falta algo? Es que necesitas buscar al Señor. No tienes paz, no duermes bien en la noche. Te falta buscar al Señor. Es que es claro, dice, le busqué al Señor y él me oyó. Eso es lo que dice su palabra. Su palabra dice: los que le miraron a él, los que están buscándole a él, sus rostros fueron alumbrados. ¿Por qué? Porque ahora hay gozo, hay paz. No fueron avergonzados. Dice: el Señor les libró de su angustia. ¿Por qué? Porque el Señor les defiende. Y dichoso, dice, el hombre que puede confiar en Dios. ¿Pero cómo? A través de la búsqueda que hagamos del Señor. Y alguien podrá decir: hermano, pero yo necesito ayuda en mi matrimonio. ¿Qué consejo me da? ¿Qué consejo le daríamos? Busca al Señor. Porque al final nosotros podemos dar algunos consejos en base a lo que nos dicen, en base a lo que nos cuentan, en base a lo que nos vemos. Pero ¿quién es la fuente de vida? Es solo Dios mismo. Busca al Señor y el Señor va a ayudarte a ver aún tus propias fallas y qué es lo que puedes hacer por tu matrimonio.
Porque yo te puedo aconsejar y decir, ama más a tu esposa, pero solo el Señor puede enseñarte exactamente la forma como puedes amar más a tu esposa. Busca al Señor. Y alguien puede decir, hermano, yo estoy luchando contra un pecado terrible y no puedo dejar de luchar. Busca más al Señor, porque Él es la fuente. Porque Él mismo dice en su palabra que aquel al que el Hijo liberare será totalmente libre. Los hombres no somos la fuente de ese poder, los hombres no somos la fuente de ello. Su palabra dice que Él es el que puede dar libertad. Él es el que libra de angustias, entonces busca al Señor. Su palabra dice, busqué al Señor y Él me oyó. Su palabra dice, busquen al Señor. Y este nuevo año tenemos que proponernos que buscar más al Señor. Buscar más, y alguien podrá decir, ¿pero qué? ¿Se ha perdido el Señor acaso? No es que se haya perdido, pero nosotros necesitamos que buscar más al Señor, buscar más a nuestro Dios, tener más tiempo con nuestro Dios. Es cuando a una pareja alguien le pueda decir, busca más a tu esposa o busca más a tu hijo. ¿Acaso está perdido el hijo? No, el hijo está ahí en casa, pero son dos personas que están presentes en cuerpo, pero no se interrelacionan. Y entonces cuando alguien le dice, busca más a tu hijo, ¿qué le quiere decir? Bueno, comunícate más con tu hijo, interacciona más con tu hijo. Busca tener esa comunión con tu hijo. Y es lo mismo con Dios. Muchas veces tenemos a Dios ahí, sabemos que Dios está ahí, pero necesitamos buscarlo, necesitamos tener esa comunión, necesitamos tener esa intimidad con nuestro Dios. ¿Cuánto estamos buscando de Dios? ¿O cuánto hemos buscado a Dios el año que ha pasado? Pongámonos a pensar, ¿cuánta televisión hemos visto el año que ha pasado? ¿Cuánto de YouTube hemos estado viendo el año pasado? ¿Cuánto de los realities hemos visto? ¿Cuánto tiempo hemos estado metido en el WhatsApp? ¿Cuánto tiempo hemos estado metido en las diferentes redes sociales, en Instagram? ¿Y cuánto tiempo hemos buscado a Dios? ¿Cuánto tiempo hemos estado sentados en oración? ¿Cuánto tiempo hemos estado meditando en su palabra? ¿Cuánto tiempo hemos estado buscando realmente a Dios? Porque, mis hermanos, en todo lo que vemos por las redes, ya casi no hay nada que nos pueda edificar. Hay muy pocas cosas, ¿no?, que nos puedan edificar, pero la gran mayoría que vemos en los streamings, en la televisión, en los YouTube, realmente son muchas veces modelos contrarios a los que Dios nos enseña. Si vemos de repente alguna película, alguna historia, en general van a ser modelos contrarios a la palabra de Dios, modelos contrarios a los noviazgos. Por eso los jóvenes tienen problemas, porque están mirando modelos contrarios a los noviazgos, modelos contrarios a lo que el Señor quiere para los jóvenes, modelos contrarios de jóvenes, y en vez de mostrar a unos jóvenes obedientes a sus padres, les muestran unos jóvenes rebeldes, y ellos creen que así es como deben actuar, jóvenes que tienen que buscar sus derechos y cosas por el estilo. Finalmente, el ver todo lo que el mundo nos ofrece, finalmente es pérdida de tiempo, es perder el tiempo, estamos perdiendo el tiempo. Y pongámonos a pensar cuánto tiempo perdemos de nuestra vida, y al final del día vamos a decir, es que no hemos tenido tiempo para buscar al Señor. No, es que sí hemos tenido tiempo, solo que nos hemos ocupado en mirar otras cosas y no estar buscando al Señor. Su palabra dice, busqué al Señor, o busca al Señor. Y Él ha prometido paz, Él ha prometido libertad. ¿Y te has preguntado por qué no vives en paz? Porque te falta buscar al Señor. ¿Te has prometido por qué no vives con gozo? ¿Por qué no vives alegre completamente? Porque te falta buscar al Señor. El Señor ha prometido vida y vida en abundancia. ¿Tienes esa vida en abundancia? ¿Sientes que vives abundantemente? Te falta buscar al Señor. ¿Te has preguntado por qué no sientes ese gozo, esa alegría cuando vas a la iglesia? Te falta buscar al Señor. Porque la forma que debemos buscar al Señor, la misma Biblia nos lo dice. ¿Cómo es que tenemos que buscarle al Señor? En Jeremías capítulo 29, 11, miren, nos dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis, y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis, y me hallaréis. ¿Por qué? Porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Dios quiere que le busquemos con todo nuestro corazón. No sé cómo le has buscado al Señor el año que ha pasado, pero tenemos que proponernos este nuevo año buscar al Señor con todo nuestro corazón. Ocupar más tiempo buscando a Dios con todo nuestro corazón. Él quiere que tengamos una relación apasionada con Él. Dios quiere que cantemos con gozo delante de Él. Dios quiere que nos amemos, ¿no?, realmente unos con otros delante de Él. Porque
Él es nuestro Dios y Él quiere, dice, su palabra dice que lo busquemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra pasión, con todos nuestros sentimientos, que le busquemos a Él, que hagamos todo lo posible realmente para poder buscarle a Él y no pongamos excusas en nuestra búsqueda de Él, sino al contrario, busquémosle a Él con todo nuestro corazón. Volvemos al Salmo 34. Dice en el Salmo 34, versos 9 al 12. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Venid, hijos, y oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Entonces, la palabra de Dios dice, su palabra nos dice, temed a Jehová. Dios es santo y Él odia el pecado. Y no creas que Dios es un Dios pasivo que deja pasar por alto el pecado. No, es claro cuando Dios habla acerca del pecado. Si no estamos con Cristo, entonces Dios no va a pasar por alto nuestro pecado y toda la ira de Dios caerá sobre nosotros. Es claro cuando el Señor nos habla en su palabra. Por eso nos dice que nosotros debemos que temer al Señor. Temed a Jehová vosotros sus santos. Debemos estar manteniéndonos en ese temor a Dios, pues nada falta a los que le temen. Nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Cuando hay ese temor a Jehová. Venid, hijos, y oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Entonces, respuesta, tienes que temer al Señor. Su palabra dice que debemos temer al Señor. Su palabra dice que debemos temer al Señor. Yo no sé cuánto temor tienes del Señor, pero el temor al Señor es lo que va a refrenar nuestras vidas del pecado. Cuando tenemos la tentación y estamos por pecar, el temor al Señor nos va a refrenar y vamos a decir, no, yo no voy a hacer esto, porque yo temo al Señor. Cuando estemos solos y el pecado venga a nosotros y tiente nuestros corazones, tiente nuestras mentes y estemos a punto de tratar mal a nuestra esposa, a punto de tratar mal a nuestro esposo, a punto de tratar mal a nuestros padres, el temor del Señor va a refrenar esas conductas. Porque uno sabe que nadie se puede esconder de Dios. Y su palabra dice que nosotros debemos temer a Dios. E incluso dice que debemos que enseñar a otros. Porque dice, venid hijos, vengan, el temor del Señor les enseñaré. Entonces debemos enseñar aún a nuestros hijos el temor al Señor. Que ellos puedan temer al Señor. Padres, debemos enseñar a nuestros hijos a temer a Dios. Porque si hay padres que no respetan, que no aman a Dios, que no temen a Dios, obviamente sus hijos naturalmente tampoco amarán a Dios, tampoco respetarán a Dios, tampoco temerán a Dios, porque no hay nadie quien les enseñe el temor a Dios. Y eso en lo práctico, ¿cómo se traduce? Porque donde no hay temor de Dios, hay gritos en casa. Donde no hay temor de Dios, hay permisividad con el pecado, ¿no? Los hijos pueden hacer lo que quieran. Donde no hay temor de Dios, no hay piedad. Donde no hay temor de Dios, no hay santidad, no hay obediencia, no hay amor, no hay prioridades por el Señor. Y su palabra dice que debemos que temerle a Él. Debemos tener que temor del Señor. Y alguien dirá, pero los hijos de Dios no temen a Dios. No, su palabra es clara. Su palabra nos dice que debemos que temer al Señor. Sí, somos hijos y lo amamos, pero debemos temer también a nuestro Dios. Porque temer a Dios, ¿qué es? ¿Cómo podríamos resumirlo? Es entender que agradar a Dios es lo mejor que podemos hacer y fallar a Dios es lo peor que podamos nosotros hacer. Y eso, en esas palabras tal vez podríamos resumir lo que es el temor a Dios. Entender que es una gran bendición el poder hacer las cosas que le agradan a Dios y el entender que fallarle a Dios es lo peor que uno puede hacer. Cuando somos niños muchas veces nosotros amamos a nuestros padres, pero a su vez nosotros podemos jugar, amar a nuestros padres, pero sabemos que si pecamos de alguna manera, nuestros padres nos van a castigar duramente y tememos ese castigo. Pero los amamos y nos acercamos a ellos y podemos jugar libremente, podemos hablar de nuestras cosas libremente, pero de repente ni se me ocurra poder llegar oliendo a cigarros a mi casa, porque ese día sueno.
¿Y eso qué significa? Que temo a la reacción de mis padres que puedan tener ante eso, porque los conozco, porque yo sé. Entonces yo no me voy a atrever a hacer eso. Y no es porque no ame a mis padres, no es porque les respete a ellos, sino al contrario, porque les respeto, porque les honro. Temo esa mala reacción que puedan tener, porque yo sé cómo ellos se ponen ante eso. ¿Es igual con Dios? ¿O es algo parecido con Dios? Yo amo a Dios, me acerco a Dios, puedo estar muy cerca de Dios, puedo tener intimidad con Dios, pero no, yo debo temer a su reacción con el pecado. ¿Por qué? Porque con Dios no se puede jugar. Todo lo que el hombre siembra, finalmente eso cosecha. Dice en Deuteronomios capítulo 10, verso 12, ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y que sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. ¿Qué te pide hoy de ti? Les decía a los israelitas, que los temas, que andes en todos sus caminos, que los sirvas con todo tu corazón, con toda tu alma. En otras palabras, es entender que lo más precioso y lo más bendecido es poder agradarle a Dios, es amarle a Dios y hacer todo lo que Dios me dice. Y que lo más terrible es fallarle a Dios. Entonces, cuando venga alguien y te pueda decir de repente un pariente, un primo lejano o un primo cercano, viene y te dice, mira, ¿sabes qué? El domingo vámonos, te invito a un desayuno, vamos a hacer un almuerzo, te invito a un almuerzo, y tú le dices, no puedo porque tengo que ir a la iglesia. ¿Él qué te va a decir? Él te va a decir, bueno, ¿qué es un día que faltes? ¿Qué va a pasar con un día que faltes? No hay problema, falta un día. Entonces tú tienes dos opciones, o faltas ese día o sigues adelante con el Señor. ¿Qué mensaje le das a ese tu primo, a ese tu familiar? Cuando tú le dices, ok, muy bien, voy a faltar un día, tú tienes razón. ¿Qué le estás diciendo? Que su relación con él es más importante aún que tu relación con Dios. Pero cuando tú le dices a él, no, mira, yo temo a Dios, yo amo a Dios y quiero escuchar su palabra, quiero estar ahí. Tú no sabes lo importante y lo especial que es, y él te dirá, pero puedes leer la Biblia en otro sitio. Puedes encontrar esa prédica de repente en YouTube. No es lo mismo, no es lo mismo. Y yo quiero estar ahí con mis hermanos, yo quiero estar con mi Dios ahí. Si tú supieras lo que es, ven, te invito. Inclusive lo empezamos a evangelizar y lo llevamos a la iglesia. Pero cuando nosotros le damos el mensaje contrario, le estamos diciendo a él, a nuestra familia, a nuestros hijos, ¿saben qué? No les tememos a ustedes. Perdón, no le tememos a Dios. Ustedes son más importantes. Y el mensaje que le damos a nuestros hijos es, nuestros familiares son más importantes que obedecer al Señor. Porque al final, el reunirnos, por ejemplo, los domingos, que es uno de los ejemplos que estoy poniendo, no es un mandato de hombre, sino es un mandato de Dios mismo. Y alguien puede decir, o pasa por tu mente, pero ¿qué es un día no pasa nada. Ok, si tú piensas eso, tú si trabajas y tienes un trabajo dependiente, ve y dile a tu jefe, hoy día no voy a venir porque me voy a ir a comer con mis primos. Total, un día no pasa nada. A ver, ¿qué te va a decir ese jefe? ¿Qué te va a decir ese jefe? No, pero con Dios sí, no, Dios me va a entender. Y a veces pensamos como que Dios es así, porque no hay temor a Dios en nuestros corazones. Porque pensamos que Dios es un Dios que todo lo va a entender, todo nos la va a pasar, pero hay que temer a Dios en nuestros corazones. Hay que temer a Dios en nuestras vidas. Y a veces nosotros decimos, cuando pretendemos faltar, decimos, voy a pedirle permiso al anciano, al pastor, para que me dé permiso y faltar ese día. Él no tiene ninguna autoridad para darte permiso. El Señor dijo en su palabra que no debemos dejar de congregarnos. A Él enfréntate. A Él es a quien debes temer realmente. Entonces, debe haber temor de Dios en nuestros corazones. Y así como en este ejemplo, en todos los ejemplos de nuestras vidas, debe haber temor hacia Dios. Su palabra dice que debemos tener temor al Señor. En Proverbios 14:26 dice, en el temor de Jehová está la fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos. El temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Es clara la palabra, dice, en el temor de Dios, ese es el manantial de vida. ¿Para qué? Para apartarnos de los lazos de la muerte. En el temor a Dios está la fuerte confianza. Hay confianza en el temor de Dios. Cuando tememos a Dios podemos vivir, ¿qué? Confiados, porque estamos temiendo a Dios y no vamos a hacer el mal, no vamos a resbalar nuestros pies porque tememos a Dios. Pero cuando no hay temor a Dios, entonces no hay confianza. Cuando no hay temor a Dios, vamos a estar ahí a punto de hacer cualquier cosa. La tentación viene y nosotros vamos a estar cayendo en las tentaciones porque no hay confianza. El temor a Dios trae confianza.
confianza. Dice en el Proverbio 19:23, el temor de Jehová es para vida y con él vivirá lleno de reposo el hombre, no será visitado del mal. El temor a Dios nos da confianza, el temor a Dios nos da reposo, el temor a Dios nos da paz. Su palabra dice que debemos tener temor a Dios. Y si no hemos estado viviendo así el año que ha pasado, en este nuevo año tenemos que aprender a vivir de una manera diferente, aprendiendo a temer a Dios, aprendiendo a temer más al Señor, acercarnos más a Él, buscarle más a Él, y cuando le buscamos más a Él, vamos a encontrar más temor de Él, porque le vamos a conocer más y más cómo es Él. Cuando no le conocemos, obviamente no vamos a tener temor de Dios. Cuando no le amamos, no vamos a tener temor de Dios. Pero mientras más nos acercamos a Él, mientras más le conocemos, mientras más lo amamos, mientras más intimidad tenemos con Él, más le temeremos, porque su palabra dice que debemos temerle a Él. El temor a Dios, dice, trae regocijo, es fuente de vida, trae protección a nuestras vidas. Volvemos al Salmo 34, dice en el Salmo 34, verso 13 en adelante. Su palabra dice, guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño, apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellas. Su palabra, ¿qué dice? Su palabra dice que debemos guardarnos del pecado. Su palabra dice que debemos combatir el pecado. Dice, guarda tu lengua del mal y tus labios del engaño. Apártate del mal y haz el bien. O sea, apártate tú. ¿Qué tienes que hacer? Combate el pecado en ti. O como decía un autor, mortifica el pecado que hay en ti, que vive en ti. Necesitamos combatir el pecado en nuestras vidas. Necesitamos aprender a vivir en santidad. Por eso dice aquí en el salmista, guarda tu lengua del mal. Apártate del mal. Haz el bien. ¿Por qué? Porque los ojos de Dios están sobre los justos, pero la ira de Jehová contra los que hacen mal. Y es claro el Señor aquí. Y es que es cuando nosotros conocemos su palabra, le tememos. Pero a su vez su palabra dice que nosotros debemos combatir el pecado, porque el pecado está en nosotros. El pecado está ahí a la puerta, dispuestos a hacernos caer. Pero nosotros tenemos que combatir el pecado. Por eso dice el salmista, apártate del mal. Ok, temes a Dios, ahora también te toca a ti que apártate del mal. No pongas mal en tu lengua, apártate del mal, busca el bien, dice. Porque ¿qué debe hacer todo creyente? El Salmo 15 nos recuerda esto. El Salmo 15 del 1 al 3 nos recuerda justamente esto. Y dice, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche contra su vecino. Entonces, el salmista nos está diciendo aquí también que ¿quién habitará en el tabernáculo de Dios? ¿Quién morará en su monte santo? Sí, ninguno somos merecedores de ellos, pero tenemos que procurar esto, ¿no? Tenemos que procurar andar en integridad, andar en justicia, hablando la verdad en nuestros corazones, ¿no? Tenemos que buscar, ¿qué? Apartarnos del pecado. Tenemos que luchar contra el pecado. Su palabra dice que debemos que luchar contra el pecado, apartarnos del pecado en nuestras vidas. Y ese debería ser el anhelo de nuestras vidas. No sé cómo hemos vivido el año anterior, pero debemos este año proponernos que luchar de una mejor manera, combatir contra el pecado de nuestros cuerpos, combatir contra el pecado que pueda salir de nuestra boca. Tenemos que luchar contra el pecado. ¿Por qué? Porque el pecado rompe y va a romper muchas cosas en nuestras vidas. Y por eso tenemos que luchar contra el pecado. Porque ¿qué es lo que rompe el matrimonio? El pecado. ¿Por qué un matrimonio no se lleva bien? ¿O por qué un matrimonio no está bien? Por el pecado. ¿Por qué la relación con tu hijo no está bien? Por el pecado. No por el pecado tuyo, por el pecado de él, pero el pecado finalmente rompe esa relación. De repente tú dices, no puedo relacionarme bien con mi hijo, o tú estás pecando, o tu hijo está pecando, o los dos están pecando, pero el pecado es el que rompe esa relación. Yo tengo muchos problemas, pero ¿por qué hay esos problemas? Normalmente es por el pecado. Cuando escarbamos mucho más allá cuando hay problemas y escarbamos más allá, generalmente nos vamos a encontrar con pecado. Alguien dice, yo me siento desanimado en mi fe, ¿no? Yo me siento desalentado. ¿Por qué es? Por pecado. Porque no buscamos a Dios, no tememos a Dios y encima estamos pecando. Y obviamente eso va a traer un
tremendo desaliento a nuestro corazón, un tremendo desaliento a nuestras vidas. ¿Acaso no dice la Biblia que nosotros que contristamos al Espíritu Santo con nuestro pecado? O sea, el Espíritu Santo va a estar ahí, pero está totalmente triste por cómo nosotros estamos actuando, por cómo nosotros estamos pecando. Y esa tristeza obviamente va a producir en nosotros que no tristeza, un desánimo. El pecado va a apartarnos aún de Dios. Y su palabra dice que debes apartarte del pecado. Su palabra dice que debemos combatir el pecado en nuestros cuerpos. Volvemos al Salmo 34. El Salmo 34 y el verso 17 dice: claman los justos y oye Jehová y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas los librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Dice, claman los justos y oye Jehová y los libra de todas sus angustias. La palabra dice que debemos clamar a Él, debemos orar a Él, pero no solo quedarnos en la oración, sino aprender a confiar en la respuesta que tiene Dios para nosotros. Su palabra dice, claman los justos y Jehová oye. Tenemos que confiar en eso, confiar en que Dios oye, confiar en que Dios nos va a librar de todas nuestras angustias, confiar en que Dios está cercano a nosotros si estamos quebrantados en nuestros corazones, en nuestro espíritu. Aún podemos tener muchas aflicciones, dice, pero de todas ellas el Señor nos va a librar de todas nuestras aflicciones. Por eso es que vamos a vivir ¿qué? En gozo. Él guarda tus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Y debe estar ahí nuestra confianza en el Señor. Aún nada, ninguno de los huesos de nuestro cuerpo va a ser quebrantado si el Señor no lo permite, si el Señor no lo tiene dispuesto, no está en sus planes. El Señor va a guardarnos, el Señor va a proteger nuestras vidas, pero necesitamos ¿qué? Aprender a confiar en Dios. ¿Por qué es que te sientes afligido? ¿Por qué te sientes estresado? ¿Por qué sientes que no tienes paz? Porque no confías en Dios, porque no confías en Dios y en su palabra. Volvemos al Salmo 91, ahora al verso 14. Miren lo que el Señor nos habla en este Salmo. Dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Su palabra dice que Él va a traer respuesta a nuestras oraciones. Y Dios va a estar con nosotros aún en el día de la angustia y Él nos va a librar de ello. Pero esto es lo que ve una persona con confianza, una persona que tiene confianza a Dios. ¿Qué va a decir esto? Va a decir lo que dice el salmista. Yo le invocaré y Él me responderá. Pero muchas de las respuestas de algunos creyentes, que es, yo oro y el Señor no me responde. ¿Es por qué? Porque no tiene confianza en Dios, no tiene confianza en su palabra. Pero el salmista decía, yo le invocaré y Él me responderá. Porque en mí ha puesto su amor, dice el Señor, yo también lo libraré, le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Entonces, ¿cómo voy a estar angustiado? Yo tengo que confiar en su palabra. Él dice que Él me va a poner en alto. Yo le invocaré, Él me responderá y estará conmigo en medio de la angustia. Y dice, me dará larga vida y me mostrará que su salvación. Entonces, su palabra dice que debemos que confiar en el Señor. Su palabra dice que debemos confiar más en el Señor. Porque, ¿qué es lo único que puede arreglar nuestro matrimonio? El Señor. Debemos buscarle a Él y esperar en Él y tener la confianza de lo que Dios va a hacer. Y nosotros podemos hacer algunas cosas, pero obviamente es Dios quien va a arreglar las cosas. No el hombre, no un consejo, sino es Dios el que va a arreglar un matrimonio, quien va a cambiar los corazones de tus hijos. Solo Dios. Nadie más. Alguien le puede aconsejar, alguien le puede hablar, alguien le puede decir, pero solo Dios puede transformar esos corazones. Entonces, ¿qué necesitamos? Confiar en Dios, tener esa confianza en Dios y acercarnos a Él y orar y pedirle a Él, porque solamente podemos confiar en Dios. Y este año que viene tenemos que aprender a tener una mayor confianza en Dios en todos los aspectos de nuestras vidas, en nuestros trabajos, en nuestra familia, en todos nuestros quehaceres. Tenemos que aprender a confiar más y más en Dios. ¿Por qué? Porque su palabra lo dice así. Porque su palabra dice que debemos confiar más en nuestro Dios. Salmo 34, verso 21 dice, matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos, no será condenados cuando
cuantos en Él confían. Y esta última parte del Salmo habla justamente de qué, de la salvación. Matará al malo, a la maldad. Dice, la maldad misma va a destruir al malo. Cuando nosotros no tenemos a Cristo en nuestros corazones, la maldad misma, el pecado mismo va a destruir nuestras vidas. El pecado va a destruir nuestras vidas individuales, va a destruir nuestra paz, el pecado va a destruir nuestros matrimonios, el pecado va a destruir nuestras familias, la maldad misma va a destruir, y se matará al malo la maldad. Y los que aborrecen al justo serán condenados, los que aborrecen finalmente al Señor serán condenados. ¿No? Ese es el destino de todos aquellos que rechazan a Cristo. Pero dice el verso 22, Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en Él confían. Si aprendemos a tener esa confianza en el Señor, Él dice que nos libra. ¿Por qué? Porque su salvación es por gracia. Cuando nosotros confiamos en Él, cuando nosotros confiamos en Él como nuestro Salvador, como el único que nos puede ayudar, entonces viene que la salvación a nuestras vidas. Y a pesar de todas las cosas que podamos vivir, podemos nosotros seguir celebrando la salvación en nuestras vidas. Porque el tener un buen año o un mal año no depende de las circunstancias, sino de la salvación que Dios ha puesto en nuestras vidas. Y el 2023 fue un buen año para los creyentes, no por las circunstancias que les tocó vivir, sino porque tuvieron a un Dios que les dio ¿qué? Gozo, vida y salvación. Y este 2024 será un buen año también para los creyentes. ¿Por qué? Porque Dios estará con nosotros, porque podemos celebrar su salvación día a día, porque nosotros podemos celebrar su salvación día a día, aunque en este año seguramente vendrán situaciones difíciles, aunque en este año, a pesar de ello, habrá momentos duros, momentos difíciles en nuestras vidas, porque como todo año, habrán días malos y habrán días buenos, circunstancias agradables y circunstancias desagradables, días complicados, días fáciles, días con salud, días con enfermedad. Pero en medio de todo ello, nosotros podemos seguir ¿qué? Celebrando la victoria de la salvación que Dios ha hecho en nuestras vidas a través de la cruz. Y aun cuando pasemos estos días oscuros, estos días malos en nuestras vidas, ¿qué nosotros debemos hacer? Seguir celebrando la salvación que Dios nos ha dado. Isaías 43, verso 2 nos decía, no temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Miren esas palabras tremendas. Dice, no temas, yo te redimí, yo te puse por nombre, mío eres tú. Miren cuánta confianza podemos tener en la salvación que puede haber tenido, que Dios ha hecho en nuestras vidas. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarás. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo, Jehová, el Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. ¡Qué tremenda promesa! ¡Qué tremenda promesa diciéndonos a nosotros! Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Cuando pases por el fuego, no te quemarás. Cuando pases por los ríos, no te ahogarás. Y ojo, la palabra está diciendo que no es que no vamos a pasar por el fuego, no es que no vamos a pasar por las aguas, vamos a pasar. O sea, va a haber momentos que vamos a pasar por las aguas, va a haber momentos que pasemos por el fuego, va a haber momentos que va a doler, va a haber momentos de angustia en nuestras vidas. Pero en todos esos días, no nos olvidemos, dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te vas a ahogar. Y si por el fuego, no te vas a quemar. ¿Por qué? Porque mío eres tú. Y porque yo soy tu Dios, yo soy tu Salvador, nos dice Él. Su palabra nos dice ello. Y cuando pasemos entonces por circunstancias difíciles, ¿qué vamos a decir? ¿Qué vamos a decir? Tu palabra dice, Señor, que aun cuando esté pasando yo estas circunstancias difíciles, tú estás conmigo, Señor, y tú me estás oyendo, y tú me vas a librar de esta angustia de mi corazón. Y aunque siga pasando por el fuego, yo voy a seguir pasando, ¿qué? Gozoso, porque tu palabra dice que me librarás, tu palabra dice que eres mi Salvador. Y aunque haya oscuridad en nuestras vidas, con fe siempre caminaremos, porque Él siempre estará con nosotros. Eso es lo que dice su palabra, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin. Aunque haya oscuridad, podemos caminar confiados porque Él estará con nosotros. Eso dice su palabra. Entonces, cuando pasemos por momentos difíciles, Señor, tu palabra dice, tú estarás conmigo todos los días hasta el fin del mundo, y yo sé que tú estás conmigo en este día. Y cuando pasemos momentos de dificultad económica de repente en nuestras vidas, dice en el Salmo 37, verso 25, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan.
Entonces, cuando pasemos por momentos difíciles también, le diremos al Señor, Señor, tu palabra dice que no hay justo que hayas desamparado, porque tú eres pan para el hambriento y eres agua para el sediento, Señor. Tu palabra dice eso, y si tu palabra dice, yo tendré confianza, si tu palabra dice, yo tendré gozo y seguiré celebrando mi salvación. ¿Por qué? Porque tu palabra dice eso. Amén. En el día duro, en el día difícil, en el día en que parece que nuestro día sea muy pesado, también diremos al Señor y recordaremos lo que Jesús nos decía en su palabra en Mateo 11, verso 30. Y diremos, Él nos dice que su yugo es fácil y ligera es su carga. Y entonces en el día difícil también diremos, Señor, tu palabra dice que tu yugo es fácil y ligera es tu carga. Por tanto, yo voy a seguir adelante, sigo adelante porque tu palabra dice que tu carga es ligera y por tanto yo voy a seguir adelante a pesar de lo que pueda sentir, a pesar de lo que pueda estar viviendo. Tu palabra dice, Señor, que tu yugo es fácil y ligera es tu carga. Tu palabra dice, Señor, que tú oyes el clamor del quebrantado y aun cuando esté quebrantado yo seguiré orando a ti, yo seguiré confiando en ti porque tu palabra lo dice. Tu palabra dice que mi vida está en tu mano. Yo no puedo dejar de confiar ni gozarme en el Señor porque al final yo sé que Él es mi Salvador y mi vida está en su mano. Mi vida no depende de las circunstancias de alrededor. Mi vida no depende del malo, no depende de las cosas que pasen a mi alrededor, sino mi vida está en su mano. Eso dice su palabra. Por tanto, yo seguiré gozándome de la salvación que el Señor trae a nuestras vidas. Su palabra dice que Él murió en la cruz por nuestros pecados. Y si pecamos, abogado tenemos para correr a Él, a buscar el oportuno socorro delante del trono de su gracia. Eso es lo que dice su palabra. Señor, le diremos a Él, tu palabra dice, Señor, que un día te veremos cara a cara. Y aunque hoy estemos limitados, y aunque hoy suframos dolores, y aunque hoy padezcamos diferentes situaciones, yo sigo gozándome en la salvación, porque tu palabra dice que un día nos veremos cara a cara. Un día nuestros cuerpos resucitarán, seremos diferentes, y estaremos gozosos, y estaremos con Él, y seguiremos celebrando la salvación. Y mientras que ocurra ello, estemos en la tierra, seguiremos gozándonos de su salvación. El malo morirá por su propio pecado, pero los siervos del Señor, como dice el Salmo 34, podrán celebrar, gozar la salvación de nuestro Dios. Podemos nosotros seguir celebrando, gozando la salvación de nuestro Señor, porque el Señor, su palabra dice que Él ha quitado nuestras tristezas y ha producido baile, ha producido gozo en nuestras vidas. Así es que este 2024 tiene que ser mejor en nuestras vidas, no por las circunstancias que ocurran, sino porque nosotros nos acercaremos más a Dios, porque nosotros oiremos más de Dios, porque nosotros le exaltaremos más a Dios, le cantaremos más a Dios, porque nosotros le buscaremos más a Dios, porque nosotros le creeremos más y confiaremos más en Dios, porque nosotros temeremos más de Dios, porque nosotros nos gozaremos aún más en su salvación, porque su palabra dice. Amén. Si esta enseñanza ha sido de bendición para tu vida, yo te pido que tú le des un me gusta al video y puedas suscribirte al canal si es que aún no lo has hecho. Y poder pasar esta enseñanza a otras personas para que la palabra de Dios pueda difundirse a diferentes lugares.